tengo mucho miedo, pero voy a mostrar mi cara. Aquí ya. En 3, 2, en 3, 2, 1. ¿Un segundo? Ah, no, ya, no, aquí ya. Aquí estoy. Espérate, ahí está. Ahora sí estoy. Yo quiero... Sí, no digan porque estoy en este cuarto. Es que aquí voy a vivir en pocos días, no sé, o en un mes, no más, no sé. Espérame. No, mejor no. Lo que pasa es que esto no es falso. Verdadero, esto es verdadero. Entonces cuando... ¡Ah! Ya está ahí, adiós.